9:47. Julio, permítame darle las gracias a nuestro querido amigo Darío Cuba. Darío Cuba ha puesto en circulación, así es, amigo y hermano de todos nosotros, ha puesto en circulación este libro. ¿Otro? Se llama Crónica de una adolescente. Es una novela, Darío Cuba. Lo recibí anoche en Víctor en Vivo. Muchas gracias, Darío Cuba, por esta novela, Crónica de una adolescente. Bueno, son las 9:48. Con nosotros está Otoniel Bonilla. Otoniel fue director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, el DPCA, y nosotros lo invitamos a sugerencia de José La Luz desde que se empezó a hablar del tema de la declaración jurada. De la nueva ley. Después ocurrió que se aprobó la ley 311-14, Ley de Sistema Nacional Automatizado e Uniforme de Declaración Jurada de Patrimonio. Una idea de él. Sí, que él venía promoviendo. Sí, así desde hace mucho, me habló por primera vez hace mucho. Desde hace mucho. Sin embargo, antes de que nos entremos en esa ley, tocamos el tema de la denuncia que ha formulado el director general de aduanas. Acudió ante el procurador, convocó a la DNCD y a la Dirección de Impuestos Internos y ha depositado un fajo de cheques que vienen a través de las operaciones de los couriers, sin valor declarado y grandes cantidades de cheques. Entonces, independientemente de la decisión del Tribunal Superior Administrativo, esto plantea unos tipos distintos, ¿no?, de delitos si lo hubiese en esa... O sea, implica la pregunta, la pregunta, Julio, perdóname, para hacerla más directa. El hecho de que a través de courier se manden cheques firmados en blanco es un delito de lavado. Sí. O sea, puede tipificarse como delito de lavado. Antes, buenos días a todos. Gracias por habernos invitado a participar en tan importante programa. Por favor, gracias a usted por estar aquí. Bien. Sí, fíjese, con respecto a la inquietud que plantea Julio y que comparten los demás compañeros, en particular lo que decía Víctor, ciertamente nosotros entendemos que la Dirección General de Aduanas, como ha venido haciendo, puede actuar para poner en movimiento a través del Ministerio Público, la acción pública, para investigar cualquier hecho que se repute delictivo. O sea, si hay una conducta que se entiende es un delito, pues es una obligación constitucional y legal del funcionario que tenga conocimiento de él, en este caso el director general de aduana, de ponerlo en conocimiento de la autoridad pública competente, que en este caso es el Ministerio Público, tal y como lo ha hecho. Pero, Daniel, el hecho de que venga un fajo de cheques, solo firmado, sin destinatario ni monto, ¿puede llevar a que pueda ser lavado de activos? Como elemento prima fase de investigación, constituye un indicio para abrir una investigación penal. Nosotros tuvimos, tal vez por razones profesionales, pudimos ver los originales de muchos de estos cheques, que a mi juicio, conforme un examen preliminar, son indicios de que constituyen elementos de lavado. Indicios. Esto no implica que quienes hayan incurrido en esta práctica necesariamente hayan incurrido en este delito. No, jamás. No estoy diciendo eso, sino un indicio para abrir una investigación. Y creo que es lo que el director general de aduana correctamente ha hecho en enviar por ante la Procuraduría General de la República y otros organismos competentes para que se abra una investigación. Porque es muy sospechoso que a través de esta modalidad se utilice el envío courier rápido para remitir cantidades exorbitantes de cheques. Y eso es lo que la autoridad ha podido localizar en esta investigación que, según conocemos, lo que se ha divulgado es reciente. Imaginemos lo que ha ocurrido anterior a esto. Entonces el Ministerio Público, los organismos competentes, deben hacer una investigación más profunda, con un alcance superior a lo que se ha denunciado. Porque no suponemos, no presumimos que sean los únicos cheques que se hayan remitido. Entonces ahora, a través de los mecanismos que se tienen, en este caso Superintendencia de Bancos y otras vías que la autoridad tiene a su alcance, pues entonces deberá rastrear, buscar la ruta del dinero, como se llama en investigaciones de este tipo, que lo que implica es la indagación
de manera retrospectiva hacia dónde fue dirigido los fondos que llegaron al país, si es que llegaron otros, a través de esta vía. O sea que el Ministerio Público ahí tiene una gran responsabilidad en determinar si empresas o personas individuales han utilizado esta facilidad legal que le otorgó el legislador a través de esta normativa para abusar de ella. O sea que ahí hay unos elementos importantes que investigar. ¿Cómo es, perdón Julio, cómo es indicio? Es un indicio, se ve, es posibilidad. ¿Cómo podría convertirse en prueba? Si alguno de esos cheques es usado para algo que tenga que ver con lavado, con droga. Nada más. Fíjate, o con algo de ilegal. La ley de lavado de activos. Los compromisos internacionales que ha asumido el país obligan a que cuando usted hace una operación superior a los $10,000 debe declararla como un elemento de usted probar, identificar el origen de esos fondos. Exacto. Entonces un cheque que está firmado con cuentas en dólares, conforme a la información que manejo, en blanco, usted no sabe el monto que se le va a colocar. Okay. Puede ser si es más de 10,000 ya violó la ley. 20 puede ser, 30. Eso es más peligroso todavía. Sí, es delicado. Okay. Es un elemento que el Estado ahí tiene una gran obligación de aclararle al país. Porque, como ustedes saben, las distintas formas de lavado de activos han venido utilizando la República Dominicana para colocar sus fondos criminales. De manera que ahí el Estado ¿Y no tiene se una obligación. supone, Otoniel, que cualquiera puede traer y transportar y manejar esos cheques? Aunque la cantidad llama la atención, porque el director de aduana presentó más de 7 fajos. Sí. O sea, la cantidad llama la atención, pero cualquiera no puede manejar un cheque y firmarlo. Sí. La Constitución permite. Es como el tipo libre... de la jipeta en Villa Consuelo, que le $500,000. Y cuando fueron ante el juez dijo: díganme dónde dice en la Constitución o en la ley adjetiva que usted no puede andar con $500,000. ¿Dónde dice eso? Entonces, una cosa es esa y otra cosa es la intención dolosa de esos cheques. Claro, lo que estoy diciendo es que nada impide que usted utilice fondos superiores a $10,000, mucho más, $500,000, $1,000,000, no importa. Pero debe declararlo. Ahora usted debe explicarlo, usted debe declarar. Si utiliza la vía de aduana, debe declararlo. Exacto. Dice la ley. No entrarlo sin declarar. No puede entrarlo sin declarar. Y no puede obviar el colocarle el monto para no declararlo. Exacto. Porque entonces estaríamos en presencia de un posible fraude. Esto lo que quiero significar y señalar y reiterar, que la Procuraduría General de la República, que el Ministerio Público debe hacer una investigación. Esto no implica que nadie es responsable de lavado, no estoy diciendo eso, sino que debe investigarse para esclarecer estos hechos. Oteniel, vamos a la ley de declaración jurada, que es la ley que se llama... Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio. Oye, después de tu experiencia en el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, tratando muchas situaciones, hablaste de la necesidad de una ley parecida o similar a esta. Queremos saber qué cosas están presentes en esa ley que cambian el panorama que teníamos hasta antes de su publicación. Sí, fíjate, Julio, esta nueva normativa que acaba de ser promulgada por el presidente de la República tiene su antecedente. Inicialmente, el presidente Fernández en el año 2006 emitió el decreto 287 para automatizar el sistema de presentación de las declaraciones juradas, que esto era como un reglamento de la ley 8279, que tenía un sinnúmero de limitaciones. Todos sabemos el gran debate que aquí se ha dado sobre las limitantes de la ley 8279 sobre declaración jurada de bienes. Se decía, no tiene dientes, o sea, no tiene garras. Sí. Tampoco hay mecanismos eficaces para asegurarse la autoridad de que lo que se ha declarado corresponde al patrimonio que verdaderamente tiene el funcionario. Pero tampoco existía, conforme a la ley, una autoridad que tuviera esa facultad. El Ministerio Público, a través de la Dirección de Persecución, hacía un esfuerzo, pero propiamente no era una obligación legal que tenía, sino que en ocasión de una investigación podía utilizar
una de estas declaraciones juradas para hacer las averiguaciones que tuviera en curso. Otro elemento es que esa obligación de presentar un proyecto de declaración jurada de bienes se hizo en el año 2009. Todos recordamos, lo que le damos seguimiento a estos temas, que se celebró a principios del año 2009 la cumbre por la unidad nacional frente a la crisis económica global. En esas cumbres se hizo una mesa de transparencia institucional. Que se hicieron varias mesas. Sí. Se hizo una mesa de transparencia. Recuerdo que dirigía el buen amigo Sergio Tulio Castaño, de Finjus. Sí. Y quedó bajo la responsabilidad de la DPCA elaborar el anteproyecto de ley sobre declaraciones juradas de bienes. O sea, para entonces nosotros éramos el titular del organismo y a seguidas pasamos a elaborar el anteproyecto de ley, que es la primera experiencia de discusión anticipada de normas, que es una modalidad de régimen parlamentario que utiliza básicamente Argentina. ¿Qué implica esto? Que antes de usted someter un proyecto, lo consulta con diversos sectores, que es lo que ha hecho el excelentísimo presidente en torno a la ley 169-14. Antes de presentar el proyecto fue y consultó con diferentes sectores, buscó el consenso y lo depositó en el Congreso. Y cuando lo depositó, expeditamente pasó. En el caso de la declaración jurada de bienes, del proyecto de ley que elaboramos en aquel momento en la DPCA, tuvo esa característica. Nosotros consultamos con participación ciudadana, con la Finjus, con Cámara de Cuentas, con Contraloría General de la República, con la Tesorería, con el programa de reforma del Estado, en fin, con distintas instituciones antes de presentar el proyecto. Es por esto que cuando se presenta al Congreso en diciembre del año 2009, le fue entregado al entonces presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el senador por Santiago, hoy Procurador General de la República, le fue entregado el anteproyecto. Francisco Domínguez Brito. Sí. Luego, a su salida del Senado, quiero reconocer que el senador Charlie Mariotti asumió ese proyecto. Asumió para él. Lo mantuvo vivo y lo presentó. Por eso se aprobó, porque él sí lo mantuvo. Por la voluntad que mantuvo el senador Charlie Mariotti. Y por la voluntad de Danilo que lo promovió. No, claro. Los dos. Pero él interpretando a Otoniel y a También Danilo. quiero resaltar, que no puedo, sería injusto de mi parte, la participación del senador Julio César Valentín. También, cuando fue presidente de la Saludos Comisión a de Julio Justicia, César Valentín. También lo impulsó y discutió con nosotros los términos del proyecto. En fin, o sea que esto ha sido un acuerdo pleno de diferentes sectores para que la ley sea realidad. Ahora, hoy día, sí. Exactamente, esta ley cambia radicalmente Okay. el régimen. O sea, ¿cómo cambia la situación? ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo de la diferente? lucha contra la corrupción a partir de esta legislación? Y dime si esta tiene garra. Sí. Vamos primero por la forma de presentación y la autoridad competente para recibirla. ¿Por qué nosotros? Esto está hecho, vamos a hacer un paréntesis, esto está hecho a la luz de la experiencia que tuvimos mientras estuvimos al frente de la DPCA. Una de las dificultades para hacer la presentación de la declaración jurada es que no había un estándar para presentar la declaración. Todo el mundo la presentaba como quería. Como entendía. Okay. El decreto que he citado, el 287, intentó regularlo, pero solo cubría al Poder Ejecutivo. Entonces habían otros órganos y poderes públicos, como la Suprema Corte de Justicia, que se oponía a presentar su declaración jurada ante la Tesorería Nacional, básicamente cuando estaba el entonces presidente de ese poder del Estado, el doctor Subero Isa. Porque ellos entendían que eran otro poder del Estado. Que entonces no podían declarar sus bienes ante el Tesorero Nacional, que eran funcionarios del Poder Ejecutivo. Entonces nosotros, en la elaboración de la propuesta, buscamos un mecanismo de que se hiciera ante un órgano constitucional que tuviera la responsabilidad de revisar todos los órganos, todos los poderes públicos, la Cámara de Cuentas. Así surge está para todo el mundo. Así surge la propuesta de que se haga entonces la declaración jurada ante la Cámara de Cuentas. Okay. Y fíjense qué importante ha resultado ser. No se hizo con ese propósito, se hizo con el que ya le he explicado. Pero hoy esto viene a robustecer lo que son las funciones de control y fiscalización del Poder Legislativo. Porque la Cámara de Cuentas es un órgano de naturaleza del Poder Legislativo porque se designa de una terna que selecciona la Cámara de Diputados y el Senado de la República. De esas ternas elige a los miembros de la Cámara de Cuentas. Entonces, por consiguiente, la Cámara de Cuentas
es un órgano constitucional dependiente del Poder Legislativo. Y el responsable de administrar, de recibir, de fiscalizar las declaraciones juradas de bienes que se presenten conforme a esta nueva ley es un funcionario que habrá de designar el Pleno de la Cámara de Cuentas. En la estandarización, ¿qué cosas tenemos? Te pregunto por lo siguiente. Ejemplos que yo creo que a veces han ocurrido de buena fe. Yo compré una propiedad hace tiempo, es un ejemplo, ¿no? Pongo otro ejemplo, Julio. No, puede ser. Un funcionario cualquiera, sí. Una propiedad, esa propiedad cuando yo la compré tenía un valor de 2 millones de pesos. Ajá. Ha pasado el tiempo. Ahora vale más. Te lo voy a hacer la pregunta. Eso vale 10 millones. Yo te voy a hacer la pregunta concreta por un caso de una persona honorable que se le presentó esa situación. Doctor Rafael Alburquerque, ¿no? Compra su casa, todo el mundo sabe de cuándo tiene su casa. Así que vale un dineral ahora. Es vecino de Hipólito. Pero cuando compró esa casa no valía 2 millones de pesos. Eso es no. No, puede valer 40 ahora. Sí, pero no valía. Ahí en el entorno del colegio. No valía cuando lo compró. Oye, no lo valía en ese entonces no. En ese entonces no. Entonces, cuando él va a hacer su declaración jurada de bienes, él puede hablar del valor que le... ¿Cómo lo compró o del valor de ahora? Que tiene esa propiedad. No, del valor de ahora. Sí. ¿Y cómo determina eso? Es decir, ¿cómo o se resuelve eso? Con una evaluación. Una tasación. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué exige la ley para eso? Porque yo estoy presentando una casa y mira lo que me costó. Y él va a presentar su recibo y todo de compra. Mira, eso fue lo que me costó a mí. Debe ser el valor de ahora, una tasación, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo? Fácil. ¿Cómo? Ahora, adjunto a la declaración jurada de bienes debe presentarse la declaración ante Dirección General de Impuestos Internos. Ay, que están presos. Ay, va a caerte el preso. Entonces, el IPI, el impuesto a la propiedad. El impuesto a la propiedad resuelve esa inquietud tuya. Se jodió. ¿Cuánto vale lo que tú pagas? Se jodió este país, vamos a pagar la deuda eterna ya. No, porque todos los cuartos que vamos a recuperar. No, el IPI es el IPI. Es lo que tú pagas por el valor. ¿No dice esa ley? Debe presentar. No, la ley no lo dice. ¿Dónde lo dice, Antonio? Busquemos porque, oye, si tú vas a pagar por el valor y tú estás cruzando con impuesto interno, es lo que tú pagas ya. Pero al menos que no, interesante. Ahora, a menos que no tuviera. Aquí va a estar el preso ñango con esa ley. Oye, ¿qué es lo que pasa? A menos que no tuviera otros bienes y acumulado le den el valor superior a cuánto, a los 7 millones, Melton. Más o menos. A los 7 millones. Si la propiedad al precio comprada estaba por debajo de ese monto, la propiedad aún se mantiene sin pagar. Sí. Porque impuestos internos no va a hacer una evaluación posterior. No va a decir, sí, la hace. No puede hacer. Tiene que hacerla anual. Pero en función cada de 5 años se hace. Se hace un avalúo. Imagínate tú un avalúo cada 5 años. Sí. El IPI se paga anual. Que debe hacerse un avalúo. Que debe hacerse. Eso no se hace. Debe hacerse. Debe hacerse, no se Debe hacerse un avalúo. Míralo aquí. Numeral 8,5%. Numeral 8 del artículo. ¿Qué dice? Declaración, o sea, que debe... Contenido de la declaración, entre otros, declaración ante la Dirección General de Impuestos Internos. Ay, Dios mío. Entonces, sobre si su yo tengo patrimonio. Una casa, o el ejemplo que tú citas del honorable vicepresidente. Tiene una casa que en los años 70 u 80 no valía 1,5 millones de pesos. Ah, sí, más o menos debe Hoy ser. cuesta 40 millones. Ajá. Por citar Por ejemplo, una cifra, la que ustedes mencionaron. Sí. Entonces, anualmente tú debes pagar los impuestos por ante esa la casa, Dirección General de Impuestos Internos. El IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Entonces, ese impuesto, esa declaración que tú hiciste, debe estar debe corresponderse. Bueno, no, debe acompañar a tu Debe acompañarlo. Daniel, una corrección, no, porque es que hay un límite. Se van a quedar vacíos los puestos públicos. Porque anteriormente se pagaba el impuesto hasta 5 millones. Sí. Entonces, si costaba 1,5 millones, no pagaba nada. No, pero ahora sí. Ahora sí el IPI. Bueno, siempre y cuando te hagan el avalúo. Si está hecho el avalúo, si no, no paga. Pero hay que hacerla, Julio. No dice que cada 5 años. Hay que hacerla, pero eso no se hace. ¿A ti te lo han hecho alguna vez? Te cobran en base a cuál avalúo. Si no es ilegal lo que te cobran. Sí. Bueno, el IPI tú lo pagas por la evaluación que tú tienes. Yo tengo propiedades que compraron 700,000 y cuestan 7 millones ahora. Sí, por supuesto. ¿Y cuánto tú pagas? La azarosa ley que publicaron ahora que lo suman todo. Exacto, por eso, porque había gente que tenía eso que tú dices. Entonces, hay otro elemento. La declaración jurada debe estar acompañada de los documentos soportes, o sea, del título de propiedad. El título de propiedad de esa casa debe presentarse. Por supuesto, en el caso que explicamos, que hemos tomado como ejemplo, el
el declarante no presumimos que le va a poner el valor por el que la compró, sino por el que él estima que actualmente tiene. Si no se ha hecho el pago del impuesto que hemos referido sobre el IPI, entonces vamos a poner el estimado del valor de esa propiedad. Tal vez no es el que diga impuestos internos, el que usted estime, o la última vez que se hizo la actualización. Ahora, no hay capacidad aquí para eso, para hacer avalúo en cada una de las propiedades. Si tuviéramos gobierno electrónico, yo creo que la dirección impuestos internos solo. Bueno, ha hecho y le cae arriba, y le cae arriba a lo que más o menos conoce. En caso de los pero bienes, se paga en proporción al IPI. Por la experiencia actual en la que había en la declaración, en caso de los bienes que corresponden a una compañía, tú sabes que buena pregunta. Esos bienes tienen un valor determinado, pero ese valor en el caso de la compañía es un activo y está más o menos en función de las acciones y del valor de la compañía. Nominalmente. ¿Cómo se resuelve ese asunto? ¿Cómo incluir en la declaración de...? Ese ha sido un elemento que generó dificultades. Actualmente conozco casos de que hay un debate sobre esto. El funcionario dice, bueno, yo todo lo mío lo declaré. Yo te dije que tenía una finca, yo te dije que tenía esto, yo te dije que tenía aquello. Pero eso está ahí. Que soy accionista de la compañía XX. Sí, claro. Y es cierto, él declaró que es accionista de esa compañía. Claro. Ahora, es que hay que hacer una estimación del valor de esa, conforme a esta ley. Hay que hacer una estimación del valor de los bienes de esa compañía en la que usted es accionista. Porque si usted tiene del 100% de las acciones, usted tiene el 90%, que conozco casos, 90% de las acciones, y la empresa tiene un patrimonio que ronda los 100 millones de pesos, usted tiene 90 millones de pesos. Okay. Entonces, el estimado del patrimonio de esa empresa, conforme a esta ley, hay que indicarlo. Igualmente, antes no se exigía conforme a la ley, aunque el reglamento que cité lo colocó el decreto del presidente Fernández. Pero entonces, ahora las cuentas bancarias en el exterior hay que declarar. ¿También? Sí. Y las del casas exterior. Que tenga, los funcionarios que tienen casa en Miami, en otros Ay, Milton. Sí. ¿Y por qué yo? No, estoy diciendo lo que implica esto. Lo que implica es que estoy diciendo. Yo soy funcionario. No, lo que implica. Adiós consulado, tú no te vas a meter en ese lío. No. Parece que ahora es un terror ser funcionario. Bueno, ahora. Volvemos ahora. Cambio fuera. Claro. Bueno, ahora.